que tener en cuenta para saber si es que un sitio en internet o un app o un sistema de información en general es seguro, qué consideraciones debo tener, a qué se deben algunos de los tipos de problemas que ocurren, ¿no? Por los cuales el sistema deja de operar. Ok, vamos a ver algunos de esos conceptos ahora. Pero antes de ello, empecemos por esto de aquí, ¿no? ¿Ustedes utilizan banca por internet? Yo creo que sí, ¿no? Todos han utilizado banca por internet en algún momento. A ver, coméntenme, por favor. ¿Alguien que no haya utilizado banca por internet? Ya sea para transferencia de cuenta a cuenta, ya sea para hacer pago por Tunki, Plin, Yape, ok, la del BCP. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya hoy por hoy, hoy en día, es algo más natural que todos utilicemos este tipo de aplicaciones, ¿no? Como le decía, la pandemia ha obligado a que no sea necesario ir al banco. Entonces, ajá, Interbank y Banbif. Ujú. Ok, entonces, pero ¿cómo ustedes aseguran de que lo que están utilizando, valga la redundancia, sea seguro? ¿No? ¿Cómo garantizan ustedes de que el aplicativo sea seguro o de que la web sea segura? ¿Cuáles son los mecanismos de control que ustedes deben considerar en una web, empezando por la web, ¿ya? En una web, para garantizar de que sus operaciones sean seguras? Ok, que lo acredite una empresa de prestigio, ¿de acuerdo? Digamos que eso como que te da cierto aval, ¿no? Pero ¿qué pasa con las pymes o los emprendimientos, ¿no? Digamos, yo quiero hacer mi emprendimiento de venta de paltas y todavía no soy una empresa de prestigio. Y yo quiero poner mi página web de venta de paltas. ¿Cómo eh, puedo darle confianza a mis clientes de que su información va a ser segura? Y un poco aquí lo que comentan Mayra y Alessandro, ¿no? Yosimar, el candadito en la página web. A ver, vamos a ver aquí el candadito, se los muestro. Por ejemplo, Linio, ¿no? Linio, cualquier página vamos a ver, ¿ah? Empezando por Segel. Segel tiene el candadito. Cuando ustedes pican sobre el candadito, te dice que es una conexión segura. Y lo que te dice acá, las contraseñas o número de tarjeta de crédito es privada cuando se envía a este sitio. ¿Qué quiere decir? Que lo van a encriptar. ¿Qué significa encriptar? Le van a poner una clave de seguridad para que solamente ustedes puedan ver esta información de tarjetas de crédito, de contraseñas. Nadie más nadie más que ustedes va a poder saber esa información, ni siquiera el mismo Segel o el mismo Linio o el mismo banco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué te garantiza? Este certificado aquí de seguridad lo que te garantiza es de que tú, vamos a ver si por aquí está, ya no está acá. Esto lo que te garantiza es de que tus operaciones van a ser seguras. ¿Sí? No solamente, como dice José Miguel, que sí es válido, que es una empresa reconocida, prestigiosa, que de hecho que vas a confiar casi ciegamente, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna manera, pero también los emprendimientos, las pequeñas empresas, las medianas empresas, también, ¿no? Teniendo un certificado de seguridad, que es ese candadito que sale ahí, significa certificado de seguridad, ¿no? Y esto no es otra cosa que un archivo que se compra, por ejemplo, vamos a ver aquí, SSL se llama. Vamos a ver, por ejemplo, el GoDaddy, ¿eh? GoDaddy creo que es un nombre bastante conocido. Justamente es una empresa que se encarga de vender dominios. Dominio es el nombre, pues, ¿no? Del nombre que tiene el sitio. GoDaddy.com, Linio.com, Interban.p, Segelipae.p. Este nombre de aquí se llama dominio. Entonces, GoDaddy es una empresa que vende dominios y que también venden este candadito azul, que es un certificado SSL. ¿Ok? Fíjense que dice acá, si no tienes el icono del candado que representa un certificado de confianza,
Google Chrome marcará tu sitio como no seguro. Ok, entonces con esto acá te explica. ¿Y cuánto te cuesta comprar ese certificado? Te cuesta 35 soles prácticamente al año. ¿Ok? No, no es muy costoso, ¿no? Si se trata de la seguridad, 35 soles al año es un costo razonable para, digamos, que tu sitio web sea seguro, ¿no? Y que las operaciones a través de tu sitio web sean seguras. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante también? Verificar el dominio, ¿no? Que el dominio sea el dominio verdadero. No como muchas veces ocurre de que te envían una publicidad de Interbank, ¿no? Aparentemente es un correo con el mismo formato y el remitente, por ejemplo, vamos a ver aquí ya tengo algo de Interbank. Ya, por ejemplo este, ¿eh? Imagínense que yo veo acá y digo, oh, Interbank, regalo, todo acá, ¿no? Tiene toda la información igualita, igualita a la que yo tengo en Interbank. No, hasta ahí yo digo, bueno, si es Interbank, pues, ¿no? Tiene todo por todos lados Interbank. Pero si yo me fijo el remitente, ¿no? Imagínense que aquí el remitente, no sé si lo puedo modificar, ¿eh? Imagínense que aquí el remitente no sea así, ¿no? Sino que sea así. Que digo así como que, fíjese este detallito nomás, ¿eh? Imagínense que ustedes tengan un correo que aparentemente es Interbank y que el remitente diga interbankperú.p. Este es el dominio. Entonces, ¿yo qué hago? Entro aquí y veo qué cosa es interbankperú.p. No existe, ¿no? Es un sitio falso. Porque la web de verdad de Interbank no es Interbank Perú, simplemente es interbank.p, ¿no? Ahora sí, es cierto que las web nunca te envían links y eso te lo dicen en la publicidad, ¿no? Pero hay mucha gente que de repente es nueva justamente por la brecha generacional y la brecha digital que hay en Lima, en Perú, ¿no? Que hay muchas personas, no adultos mayores, sino adultos, que no tienen conocimiento de este tipo de información, ¿no? De qué cosa tienen que ver, del candadito, de que los bancos no envían correos y simplemente abren, ¿no? Justamente con todo este boom de los bonos, del bono universal, el bono universal uno 2 3 y todo lo demás bonos, muchos adultos mayores han tenido la necesidad de abrir una cuenta y acceder a Internet, porque es riesgoso para ellos ir a un banco más sin la vacuna, ¿no? Entonces se topan con estos problemas, ¿no? Primero no se dan cuenta de esto, que este es un, por ejemplo, así como está sería falso. Si yo quiero ver el beneficio, dice clic aquí y de repente yo veo aquí el link, yo le voy a dar la manito y imagínense que este link de aquí, que aquí abajo se ve el enlace donde te manda, ¿no? Esta parte aquí no sea Interbank, fíjense aquí, ¿no? Cuando yo le antes de clicar un link, siempre pasen la manito ahí. Cuando pasen la manito, les va a pintar les va a mostrar el enlace acá abajo. Y fíjense el enlace de qué dominio es, ¿no? En este caso es interbank.p. Podría decirles de repente interbank-perú.p, que no existe. A ver, mensaje de texto. Claro, estos también, ¿no? Estos short link o estos bit.ly es un enlace corto. Pero es bamba, pues porque ninguno te dice que has ganado un bono. Este es falso, recontra falso. Gracias por el ejemplo, Alexander. Exactamente, eso también es un tipo de fraude, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ustedes ingresan a esa página fake, esa página falsa, lo que están haciendo es enviar su información a un sitio fraudulento. ¿Sí? Es como un clon, pero la información que van a enviar ahí, ustedes van a ingresar su usuario y contraseña y finalmente no es la web de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente van a registrar su usuario y contraseña. Lo que hace en el otro lado, lo que hacen es con ese usuario y contraseña, ingresan a tu cuenta, te sacan toda la plata, ¿no? Clonan tu tarjeta y después no te das cuenta. Y así empiezan los fraudes. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de web, esos son algunas de las recomendaciones que tienen que saber, ¿no? Acuérdense, el candado verde, número dos, el dominio de la web, que sea el que realmente es. Número tres, el remitente de un correo o de un mensaje de texto, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado también, ¿no? Porque a veces cualquier persona te puede llamar y te dice, señorita Carol, le llamo del BBVA para ofrecerle una tarjeta. Y tú dices, ah, ya, ok, bacán. Bríndeme su número de DNI. Y después te dicen, y bríndeme sus datos, ¿no? Y te dicen, ya, usted es la señorita Carol, porque con el DNI se puede buscar en cualquier página y te puede dar la información, ¿no? Por ejemplo, en esta página de acreditación de salud, por ejemplo, en la página de la consulta de acreditación de salud, ustedes colocan o los nombres completos de la persona o el DNI y te sale toda la información, hasta la dirección. Entonces, con eso, los que hacen fraude pueden decir, no, ah, usted es la señorita Carol que vive, por ejemplo, en Lima y que no se tiene dirección tal. Ah, dices, como te dan información, tú dices, ah, ya, ok, sí, es cierto. Sí, es cierto, Mayra, el Truecaller funciona el 80% de las veces, pero también Truecaller lo que hace es acceder a tu información personal. También toda tu lista de contactos o tu base de datos de números de teléfono lo comparte con los demás, cosa que de repente no necesariamente quieres hacer, ¿no? Compartir con todos. Así que también tengan cuidado con eso, ¿no? Todo eso sirve en la medida de que ustedes sepan realmente para qué se usa y qué información les extrae. ¿De acuerdo? Ok, entonces sigamos avanzando con esto, ¿no? Entonces, fíjense para el tema de la web, lo que hemos visto. ¿Y qué pasa con las apps, no? Por ejemplo, vamos a buscar la de, a ver, Play Store, ¿ya? Play Store y App Store. Ya, vamos a ver acá en Play Store y vamos a ver en App Store. Y vamos a buscar acá Interbank. Interbank por aquí, Interbank por acá. Ok, sí, sí, ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven aquí las que tienen el check verde, están verificadas. Digamos, este es un primer filtro para las apps, ¿no? Si ustedes ven con un check verde, van a saber que es una app recontra verificada. ¿Qué más? Van a ver la cantidad de estrellas que tiene la app. Pero fíjense que, por ejemplo, puede tener 5 estrellas, pero tiene 5 calificaciones o 2 calificaciones nada más. Entonces, como que no te da mucha confianza que tengan dos o una calificación, una persona que ha calificado, ¿no? Porque recuerden que las estrellas es el promedio. Si uno te califica con 5 o dos te califican con 5, el promedio va a ser 5. Aparentemente, tú te vas a guiar por las estrellas y vas a decir, ah, es una app de confianza. Pero si no te fijas en la cantidad de usuarios que han calificado esto, o no lo tienes en cuenta, entonces también puedes estar instalando una app que no sea muy válida, ¿no? Luego, ¿qué más? Aquí en la parte, bueno, es importante saber si tienen algunos comentarios, ¿no? Ver si es que, por ejemplo, estos comentarios corresponden a algo de fraude o algo así rápidamente. Y aquí también tienen que ver la última actualización. Y en los permisos, perdón, antes de los permisos, fíjense aquí, desarrollado por intercorp.com.p, es el dominio. Y aquí en los permisos, fíjense qué cosa es lo que te va a pedir esta app cuando la instalas en tu celular. Primero te va a pedir la ubicación del GPS. ¿Qué pasa con esto? Que van a saber dónde estás, ¿no? Si lo quieres poner de esa manera. La cámara para tomar fotos y videos. Teóricamente podría grabar videos en cualquier momento, ¿sí? En el momento que tú estés ahí con el celular aparentemente apagado, te podría estar grabando videos o tomándote fotos. El teléfono, así como el Truecaller, puede leer tu historial de llamadas. El estado de tu directorio telefónico lo puede clonar. Eso es lo que hace Truecaller. Y por eso se alimenta, la base de datos de Truecaller se alimenta así, ¿no? Almacenamiento, puede leer tus archivos, puede escribir en tu disco duro, en tu memoria, perdón. Puede enviar mensajes o recibir mensajes y toda la información que te pide, miren, ¿no? Entonces, cuando instalen una app, fíjense todo lo que les pide. Y si están de acuerdo con eso, bueno, entonces no hay vuelta atrás, no la instalan y ya está. Pero además, siempre tengan en cuenta de que las apps deben provenir de una fuente confiable, como en este caso es Play Store o App Store, ¿no? O Windows, ¿cómo se llama? De Windows. eh, Windows Store, creo que se llama. Ya, entonces, ¿por qué? Porque de esta manera, para que, por ejemplo, una aplicación aparezca en Google Play Store,
tiene que tener el equivalente al candadito azul, al candadito verde, ¿ya? Una aplicación que aparece en Google tiene que tener un cifrado de seguridad, que es lo mismo que el candadito verde, pero para las apps. Si no tienes ese código, ese certificado, no puede aparecer, no puede publicarse en el Play Store. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. ¿Ok? Dicho todo esto, entonces, ¿cómo se aseguran de que no te roben tus datos? Ya sabemos cómo. Tenemos que tener en cuenta algunos mecanismos de información, ¿no? Como el candadito, como las fuentes confiables desde donde se instalan o de donde se obtienen los instaladores de los aplicativos. ¿Qué más? Si hablamos del término seguridad, seguridad no solamente se refiere a, digamos, un antivirus o el candadito. Seguridad también se refiere a políticas, procedimientos, medidas técnicas y todo lo que se utiliza para el acceso y autorización a la información. Por ejemplo, recuerden el tiempo en que ustedes iban a Segel, a la sede de Segel, ¿no? Al laboratorio, a la sede de Segel. ¿Cuál era el mecanismo al ingreso? ¿Qué cosa es lo que le pedía el vigilante para que ustedes puedan ingresar? A ver, chicos, ustedes para que puedan ingresar a las instalaciones de Segel, ¿qué cosa les pedía el vigilante? Nuestro carnet de estudiantes, profesor. De acuerdo, carnet de estudiante o DNI, ¿no? Y en algunos casos hasta boleta de pago me parece que les pedían. Ujú. Entonces, fíjense que no necesariamente seguridad de información significa algo digital, algo como un antivirus, ¿no? O algo que esté en la nube, o algo de un sistema. Seguridad de información se refiere también a la parte del procedimiento política, ¿no? A las reglas. Por ejemplo, parte de las políticas es que si los alumnos quieren entrar al instituto, tienen que presentar su identificación, ya sea el carnet o el DNI. Entonces, con este carnet o DNI se está cumpliendo con la política de privacidad, de acceso de los estudiantes. Ahora, otro ejemplo más. Si es que ustedes quieren ingresar a la intranet o al Zoom de Segel, ¿qué es lo que necesitan para ingresar al Zoom de Segel? Código de alumno y contraseña, ¿correcto? Sí, adelante, los que quieren decir algo por el micro. Así es, usuario y contraseña, ¿no? Lo mismo para el Office 365, si quieren ingresar, les piden usuario y contraseña. Ahora, ustedes, por ejemplo, podrían ingresar a mi cuenta Zoom o a mi cuenta de Office 365. No, profesor, porque cada cuenta es personal. Así es. Entonces, justamente por eso se utilizan, siempre que ustedes les brindan una contraseña, no sé si han notado que les dicen, primero, para generar su contraseña, tienen que tener de 6 a 8 dígitos, ¿no? 8 caracteres, de los cuales tiene que contener letras y números y mayúsculas, al menos una mayúscula. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un mecanismo de seguridad. Es una política de seguridad de la empresa, ¿no? Que digamos, de la empresa o de la organización, que dice que para que tu información sea segura, tú tienes que colocar una contraseña que sea segura, que por lo menos cumpla con ciertos parámetros de seguridad. En algunos casos, por ejemplo, te indica que, miren, vamos a ver, así es, el token también, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Ya está. Correcto. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan alguna app,
te dice, te va a llegar un mensaje que es como el token, ¿no? Un mensaje de texto que equivale al token para que verifiques. ¿De acuerdo? Fíjense esta contraseña, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo mi nombre, que te dice contraseña de 6, dificultad fácil, bueno, pues está en naranjita. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, esto, ¿no? En vez de esto le pongo 4 y en vez de esto le pongo 1 y acá le pongo Michi, por ejemplo, y acá dólar 2021, ya se hace más complicada, ¿no? Entonces, este tipo de contraseñas donde te exige que combines caracteres, es una política para seguridad de contraseña. Por ejemplo, ¿no? Ahí como organización estás definiendo de que tus usuarios tienen que tener por lo menos una contraseña segura. Número dos, que la contraseña es única y personal e intransferible. ¿Qué quiere decir? Que tú no deberías compartir tu usuario y contraseña con otras personas. ¿Por qué? Por política de seguridad. Ahora, si luego dices, no, es que se borraron mis archivos, ¿y qué hiciste? Yo le presté a mi compañero para que marque mi asistencia porque yo no estuve. Bueno, en la política, señorita o señor, se le dice de que ustedes no deben compartir su contraseña por política de seguridad. Si ustedes lo hicieron, entonces como que no hay lugar a reclamo, ¿no? A ver, leamos un poco acá el chat. Usuario y contraseña, correcto. A ver, siempre y cuando tengamos la contraseña de usuario, así es, si no, no podrían acceder. Y recuerden que esto es personal e intransferible, así que no deberían tener una contraseña de otra persona. ¿Qué más? Cuando haces una transacción te lleva la clave de SMS, así es como un token, ¿no? De seguridad para validar de que justamente eres tú quien está haciendo esa contraseña, ¿no? Se configura tu equipo y, por ejemplo, ¿no? Si es que otra persona está accediendo a tu cuenta desde otro lado, te va a llegar a ti un mensaje de texto y tú te vas a poder dar cuenta rápidamente si eres tú o es otra persona la que está accediendo. ¿Ok? Luego, ¿qué más dice? Ahora con Rappi te envían un código. Eso también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay muchos deliveries, ¿no? Tipo Rappi, Globo, Uber, que, por ejemplo, no sé, tú pides, al inicio de la clase, tú pides tu pollo a la brasa, tu chifa, ¿no? Pides algo y esperas que llegue hasta antes de que termine la clase, ¿no? Para poder comer tranquilo. Pero de repente no llega, pasa la hora y no llega. O llega después de 2 horas, 3 horas, ¿no? Y después el motorista dice, no, pero yo lo entregué a la hora. ¿Qué ocurre entonces con Rappi? Lo que generan es un código de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando el motorizado llegue, se tiene que pedir el código y solo con ese código se valida de que el motorizado llegó. ¿Por qué? Porque ese código no lo tiene el motorizado, sino lo tiene el cliente, la persona que pidió. Entonces, si es que la persona que pidió no te brinda ese código, tú no puedes garantizar que efectivamente tú estuviste con el cliente entregándole el pedido. Entonces, esta es una política de seguridad para validar las entregas, ¿no? Para garantizar de que la entrega haya sido efectiva, que haya sido real y que no simplemente ocurra lo que ocurría muchas veces, de que el motorizado decía ya lo entregué y a veces lo tiraba por ahí, ¿no? Se los comento esto como una experiencia, ¿no? Ustedes saben que trabajo para San Fernando. Justamente el año pasado en campaña eh, hubo una parte del delivery que se tercerizó con otra empresa que hizo el delivery. No voy a mencionar el nombre de la empresa por un tema de confidencialidad, pero esta empresa, este courier, en su web, ¿no? Donde supuestamente hacía los deliveries, indicaba, por ejemplo, que habían de los 800 que tenía que entregar en el día, entregó 600. Pero la realidad fue de que de esos 600, 550 sí fueron entregados efectivamente. No, 500 fueron entregados efectivamente y esos 100 que supuestamente estaban entregados tuvieron reclamos de clientes donde dijeron mi pedido nunca llegó. Y ellos tenían, por ejemplo, este courier llevaba un registro de fotográfico de las entregas, ¿no? Supuestamente, no sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando hacen un delivery, el motorizado o el repartidor les dice, les puedo tomar una foto. Eso justamente es para garantizar de que el pedido ha sido recibido por el cliente. Pero ¿qué ocurría con este courier? Este courier había tomado foto, por ejemplo, de la fachada de la casa, ¿no? Así todo oscura, que ni siquiera se veía decir el número o no. ¿Cómo garantizas de que entregaste eso al cliente, ¿no? O había otra foto donde el pedido estaba tirado en la puerta de entrada. Y eso se verificó cuando un cliente reclamó y mandó los videos de seguridad del edificio, ¿no? Donde figuraba que
motorizado llegó y ni siquiera paró, lo tiró nada más por ahí y se fue, ¿no? Entonces, justamente para evitar todos estos problemas, no solamente de sistemas, de tecnología, sino de que se cumpla todo tu proceso de negocio de manera correcta, tienes que colocar algunos mecanismos que aseguren esto, ¿no? Si nos vamos al tema de seguridad de información, justamente en todos los puntos donde utilizas tecnología, tienes que tener políticas, procedimientos o medidas técnicas que garanticen que esto se dé correctamente y de manera segura. ¿De acuerdo? Varios de los ejemplos que han puesto aquí sus compañeros o ustedes mismos son a lo que se refiere todo esto, ¿no? Y también del otro lado de la empresa, como les digo, eh, el acceso a los estudiantes, ¿no? O si vamos a una empresa ya donde ustedes laboren, para que ustedes puedan ingresar, a veces les piden la huella, ¿no? En el marcador de asistencia, la huella o un código, o de repente a veces con una tarjeta nada más. Entonces, dependiendo cuál sea el mecanismo, se tiene que registrar, se tiene que documentar, se tiene que poner como política, se tiene que procedimentar, es decir, definir paso por paso cómo se tiene que hacer, y esto tiene que ser de conocimiento de las personas que van a utilizar esto, ¿no? Para que después no haya dudas, que no digan, no, eso estuvo en la letra chiquita y no me di cuenta. ¿De acuerdo? Bien, avancemos un poco entonces en base al contenido temático. Vamos, ¿por qué son vulnerables los sistemas? Ya hablando un poco más de sistemas de información. Fíjense en estas imágenes y, a ver, denle vueltas a estas imágenes y coméntenme por qué creen ustedes que los sistemas de información son vulnerables. ¿Qué los hace vulnerables? A ver, los leo o los escucho. Porque cualquiera puede tener acceso o cualquiera que sepa. Ok, como el tema de los hackers, ¿no? Los hackers, por ejemplo, no es que tengan tu clave como tal, pero sí usan mecanismos con los cuales bombardean a tu página web, digamos, ¿no? Imagínense que tu página web, el mecanismo de seguridad de tu página web sea como un arquero, si hablamos de fútbol, un arquero, ¿ya? Entonces, le van a intentar meter patadones de gol por todos lados, pero va a haber un punto que de repente por el cual sí van a poder entrar, ¿no? Entonces, los ataques de vulnerabilidad que hacen los hackers son así. Utilizan ataques de diversas formas y basta que uno entre por ese lugar, ya empiezan a filtrar información. ¿De acuerdo? Entonces, así es como Anonymous, ¿no? Que Anonymous conoce los secretos de muchas empresas, ¿no? De muchas personas también. Entonces, ¿es considerado un delito? Sí, efectivamente es considerado un delito. ¿Por qué? Porque estás accediendo a información que es privada, ¿no? Que no es tuya, que le pertenece a otra persona y de la cual no tienes el consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es otra de las razones por las cuales, cuáles creen que ustedes que es otra de las razones por las cuales también se vulnera información? De hecho, ¿qué han escuchado ese término? Me entra un troyano en la máquina. Desconocimiento, también, ¿no? Como por ejemplo el tema ¿cómo se llama? De que vimos hace un rato de las páginas web, de los correos, ¿no? Por desconocimiento uno puede acceder a un enlace que no es correcto, no es verdadero y lo que hace es filtrar su información. Los virus informáticos, ¿no? Los virus de los sistemas de información. Existen infinidad de tipos de virus. Digamos, dentro de los más conocidos, podríamos comentar tres o cuatro, ¿ya? Primero, los troyanos que les comentaba, que los troyanos no son otra cosa, son virus, por ejemplo, que utilizan esta historia del caballo de Troya, ¿no? ¿Recuerdan cómo era el caballo de Troya? ¿Cuál era la historia del caballo de Troya?
¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído la Odisea o han visto la película esta de la Odisea? Yo particularmente nunca leí la Odisea, solamente vi la película. Entonces, el caballo de Troya, lo que hicieron ahí los troyanos fue, troyanos fueron, ¿no? Sí. Dejaron un caballo lleno de guerreros, ¿no? Supuestamente se rindieron y lo que pensaron el otro pueblo era de que dejaron un caballo en ofrenda, ¿no? Un caballo construido con sus barcos. Hicieron una fiesta creyendo que habían ganado, celebraron todo y cuando ya todos los soldados estaban ebrios, estaban dormidos, salieron del caballo los otros soldados y atacaron, ¿no? Los atacaron cuando estaban con la guardia baja. Entonces, ¿qué es lo que es un virus troyano? Igualito, ¿no? Un virus troyano, por ejemplo, son de esas aplicaciones que bajan ustedes por internet, ¿no? De fuentes no seguras. Los emuladores de juego, ¿no? Por ejemplo, emulador de Play, emulador de, no sé, esos juegos piratas que bajan. Bajan el juego, pero también les baja algo más por lo bajo. Bajan el juego, ustedes le dicen al antivirus perdón, bajan el juego, le dicen al antivirus de que, por ejemplo, se desactiva un momento para que puedan bajarlo, lo instalan, y en ese momento que bajaron la guardia, ya se instaló el juego, van a funcionar normalmente el juego, y a los días ven que su computadora se empieza a poner lenta. Dices que es raro, debe ser por el juego, ¿no? Mejor lo desinstalo porque parece muy pesado para mi máquina. Lo desinstalan y la computadora sigue poniéndose lenta. Y de pronto les empiezan a salir ventanitas, ¿no? Ventanitas por aquí, ventanitas por allá. De repente tus archivos empiezan a desaparecer, ¿no? Tu clase de sistema de información que la tenías en PPT justo para subirla al Zoom desaparece y no la encuentras. Pero como yo sé que ustedes son alumnos pro, todo lo tienen en la nube, así que normal, no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de virus, por ejemplo? Se instalan a partir de otra cosa, ¿no? Un programa aparentemente conocido se instala y por detrás se va instalando otro tipo de virus, ¿no? Entonces, eso también causa vulnerabilidad en los sistemas de información. Si vemos la pantalla de abajo a la izquierda, la famosa pantalla azul de Windows, creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez, que están trabajando acá en su computadora y de pronto, ¡pum!, pantalla azul. Y no pueden hacer nada. Pues cuando sale pantalla azul, lamentablemente no se puede hacer nada. Tienen que esperar a que se reinicie y a rezar a todos los santos, a todos los dioses que crean, para que se recupere la información que justamente se perdió en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren estas pantallas azules? Por errores de Windows. No son errores de ustedes, no es porque ustedes han instalado un programa de más, ¿no? Nada que ver, o sea, es un error de Windows, del fabricante, de Microsoft. ¿Por qué creen ustedes que, miren, sacan versiones de Windows Update cada cierto tiempo? Y que se ha habido una actualización instalada aquí, otra aquí, cuatro instalaciones más, ¿no?, de Windows Update. Estas instalaciones las maquillan, ¿ya? Por ejemplo, es un parche de seguridad, es un parche para evitar un problema de seguridad, ¿no? O un error del sistema, y te dicen, por ejemplo, en esta nueva versión se incluye un tipo de fuente distinta para que tu sistema se vea más bonito, o le cambiamos el color, ya no es en la barra gris de siempre, sino es ahora celeste. Pero es mentira, pues porque en verdad lo que te proveen es un parche de un error y además te ponen un elemento visual como para que digas que sí había una mejora, ¿no? Entonces, este tipo de actualizaciones corrigen eh, errores del sistema, de la programación, de la creación del software. ¿De acuerdo? Y finalmente esta imagen de la derecha, donde sale error, un típico ejemplo, ¿no? Por ejemplo, antes cuando se iban al banco, hacían cola, 1 hora de cola para que te llegues a la ventanilla, llegas a la ventanilla y te dicen, señor, no hay sistema, o señorita, no hay sistema. ¿Qué pueden hacer ahí? Nada, pues regresar al otro día o esperar a que el sistema se restablezca. Que lo más seguro es regresar al otro día, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque justamente el servicio se cae porque se satura o porque tuvo alguno de estos problemas anteriores, se interrumpe y por eso ocurre un error. Y a veces restablecer este servicio demora. ¿Por qué?
porque se puede dañar, ¿no? Cualquiera de estos elementos u otros que interfieren en este servicio pueden dañarlo temporalmente o de manera más permanente. Entonces, la recuperación va a depender de qué tan vulnerado ha sido tu sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad de los sistemas, ¿qué implica? Puede implicar destrucción de la información, mal uso, error, fraude también. ¿Qué más puede producir? Fallas en el hardware. Hay virus que atacan al hardware, no solamente al software. Es decir, que hay virus que pueden formatear tu computadora, es decir, borrar toda tu información y cuando ya no puedas iniciar Windows. Eh, y justamente con todo este concepto de la nube, de todos los servicios en Internet, al ser tan abierto, hace un poco difícil que puedas rastrear desde dónde viene, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han jugado Pokémon Go? ¿Alguno de ustedes ha jugado Pokémon Go? Esta aplicación de juego de Pokémon. Profe. Ya, entonces, ¿qué hacían en Pokémon Go cuando no encontraban Pokémon cerca de su casa? Ya, salir a caminar unos 10 kilómetros, no todos lo hacían, ¿no? Por tiempo, por distancia. Entonces, ¿qué opción tenían ustedes para eso? ¿Qué le instalaban al celular para que puedan aparecer Pokémones cerca, cerca tuyo? Exactamente, instalaban una app para que les haga un fake del GPS, ¿no? Es decir, para que aparentemente ustedes están en Perú, pero aparentemente están en China y ahí encuentran más Pokémones, ¿no? O están en la India o están en Estados Unidos y les cambiaba la ubicación, ¿no? Entonces, de esta misma manera, lo que ustedes están haciendo ahí es enmascarar el GPS, ¿no? O sea, cambian la ubicación para que les aparezca con una máscara como si estuvieran en otro lado. De esta misma manera, imagínense que ustedes se están conectando, ¿no? Cada uno desde su casa, y uno de ustedes utiliza algo parecido para que enmascare su IP, ¿no? Que es de donde se están conectando. Y digan, pues, que, por ejemplo, ustedes están en Dubái, ¿no? ¿Para qué? Para luego hacer un ataque por ejemplo, ¿no? Quieren hacer un ataque de seguridad y cuando quieren rastrearlo dice Dubái. Van a Dubái y no existe, pues, ¿no? Porque en realidad ustedes están, no sé, en Piura, en Lima, en cualquier lugar y con esta herramienta ustedes supuestamente dijeron que estaban en otro país. Así consiguieron los Pokémon legendarios, seguro. Entonces, al estar en la nube es un poco más complicado hacer este rastreo. También tiene múltiples usos. Aunque ustedes mandan la ubicación y los están rastreando por dron, creo decir que es más difícil escaparse de esa marca. Ok, entonces, justamente el hecho de estar en la nube complica esto, ¿no? Porque teóricamente ustedes ahorita, por ejemplo, no están todos en una misma localidad, pueden estar en múltiples localidades. Hay grupos, por ejemplo, de este curso en los que están conectados alumnos de Iquitos, de Piura, de Chiclayo, de Lima, ¿no? Entonces, lo que realmente en un salón físico no se podría hacer, ¿no? Porque por la distancia, obviamente, todos no podrían estar en el mismo salón. Gracias al Internet se puede hacer eso, pero también el Internet que te permite el hacer eso, que si tú enmascaras tu IP, no saben desde dónde realmente te conectas. Y eso también, ¿cómo se llama? Te genera un hueco de seguridad, pues, ¿no? ¿Qué más? Los hackers que ya hemos visto, pues, ¿no? Caso de Anonymous, caso de muchos tipos de hackers que pueden vulnerar la información. Ahora, en este tipo de violentar la información, existen dos tipos, ¿no? Digamos, los hackers, que son los ilegales, los que hacen esto de manera fuera de la ley, y los que son legales, ¿no? A los que se le llaman los ethical hacking. Los ethical hacking, o el ethical hacking, es, digamos, una profesión, ¿ya? Es formal. Son piratas, no son piratas, en realidad son
personas que tienen un conocimiento muy similar al de un pirata, pero que lo que hacen eso para empresas. Por ejemplo, ¿no? Segel va a lanzar su nuevo, por así, lanza Zoom, que es una plataforma desarrollada y que quieren saber cuáles son los agujeros de seguridad, ¿no? Para evitar que de repente alguien malintencionado pueda vulnerar la página y dañar la operatividad de los servicios, ¿no? De Segel. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Contratan a un servicio de ethical hacking para que esta persona o esta empresa haga las veces de un hacker con la autorización de la empresa para que pueda violentar la web o el sistema o el servicio y luego te emite un informe con todas las brechas de seguridad, todos los huecos de seguridad que tiene tu sitio web o tu sistema o tu aplicación. Te va a decir, ¿sabes qué? Por este lugar te van a poder vulnerar, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar allá, que la contraseña aquí. Entonces, todas esas recomendaciones técnicas, todas estas recomendaciones técnicas finalmente van a los programadores, o sea, es decir, a las personas que han construido este software, esta plataforma, ¿no? Y con esas recomendaciones, lo que van a hacer es que el sistema sea más robusto. ¿Qué quiere decir esto? No que esté más gordito, sino que sea más confiable, ¿no? Menos vulnerable. Ahí con todos los tips ahí de. Ok, entonces, acuérdense, ¿no? Entonces, con este tipo de, digamos, de servicios, tanto los hackers como los ethical hacking lo que hacen es vulnerar la información, ¿no? Uno de manera profesional y bajo la ley, digamos, el otro fuera de la ley. Ok, y también tengan en cuenta esto, ¿no? De las redes públicas. Por ejemplo, ustedes están en un café cerca de su casa, un Starbucks, digamos, ¿no? Digamos que Tambo tenga Wi-Fi ya, por decir, ya. Tambo tenga Wi-Fi, no sé si lo tenga en verdad, pero imaginamos que sí tiene Wi-Fi y que de pronto alguien malintencionado va con su celular, coloca anclaje de red o compartir red y le coloca Tambo y no le pone clave. Entonces todas las personas que ingresan se van a conectar a esa red porque no tiene clave. Inocentemente van a asumir de que es la red de Tambo, se conectan y normal, navegan todo, pero ¿qué pasa con eso, no? Cuando ustedes le brindan el acceso a alguien, lo que están haciendo es abrir una puertita ahí, un portal así como Ricky Morty. Entonces abren un portal y con ese portal ya pueden traer todo, extraer información, ¿no? Información de su celular, información de sus contactos, fotos, ubicación. Pueden instalar algunos programas en su celular para rastreo. Entonces sí, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes se conecten a a una red pública, sobre todo si no tiene contraseña y no saben de dónde es el origen de esta red, ¿no? ¿De acuerdo? Y justamente surge el concepto de los famosos sniffers, ¿no? No los snipers de Counter, sino los sniffers que son como husmeadores, ¿no? Los sniffers son los que de alguna manera husmean o rastrean todas las transacciones que haces en tu celular, por ejemplo, ¿no? A qué app te conectaste, si te conectaste al banco, cuál fue tu usuario, cuál fue tu contraseña, qué datos enviaste, qué datos recibiste, entonces, a quiénes llamaste, quiénes no llamaste. Con eso pueden tener un montón de información tuya y pueden llamarte y hacer un fraude, ¿no? Tranquilamente. ¿Qué más? Vulnerabilidad de los sistemas. Bueno, ya hemos visto esto. Antivirus, ¿no? Version virus, que justamente dañan a los sistemas o dañan sobre todo al servidor, ¿no? Más que a los sistemas, el virus daña al servidor. Por ejemplo, ¿no? Así como hablamos de los troyanos, también existe otro tipo de virus que son los gusanos, los worms. ¿Qué hacen los gusanos? Los gusanos se caracterizan porque una vez que entran a tu computadora, son como el COVID, ¿no? Se multiplican de manera exponencial. Cada que tú abres un archivo con un gusano infectado con un gusano, este se multiplica, y se multiplica, y se multiplica, y se multiplica, y se multiplica a tal velocidad que con cada archivo que abras se va multiplicando más y más y más y más y más. Y lo peor de todos estos gusanos es que eh, ocupan espacio libre de tu disco duro y aparecen como archivos ocultos que no los puedes ver. Entonces, de pronto,
Tu máquina se va poniendo lenta, 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 y de pronto te aparece un mensaje de que no tienes espacio en disco. Y tú dices, qué raro, ¿no? Tengo un disco de 1 tera y es bastante información, bastante espacio. ¿Por qué se llenó de golpe? Tú ves tu disco duro, está lleno. Ves tus archivos, tienes 5 archivos, no tienes más. Y sigues sin entender por qué, ¿no? Entonces, los gusanos lo que hacen es crean archivos ocultos. O sea, tus archivos originales los copian. Te crean un archivo, por ejemplo, esta clase, ¿no? Sesión 8 y 9.exe en vez de ppt.exe. Así como estos jueguitos de Minecraft que son los .exe, los famosos .exe que son los malos, igualito, ¿no? Los .exe son los virus, en este caso. Y en verdad se llaman .exe, porque, o sea, tú cada que los abres, aparentemente estás abriendo tu archivo, pero lo que hace es replicar ese virus en otro y en otro y en otro y así, ¿no? Entonces, fíjense aquí los virus lo que hacen son estos, ¿no? A veces te generan este tipo de ventanas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y vas cerrando y te siguen abriendo más ventanas, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que tu sistema se vuelva más lento, porque está ocupado tratando de atender esas ventanas o tratando de operar con pocos recursos, ¿no? Porque el servidor está ocupado, el disco está lleno o la memoria está ocupada con estos gusanos. Entonces, eso hace que tu operación sea más lenta, que tu sistema funcione mal, que falle, que a veces no pueda registrar la información de tu venta, por ejemplo, porque el disco está lleno. ¿De acuerdo? Bueno, esto del candado azul, el candado verde, perdón, ya lo hemos visto también. Ya sabemos que es un mecanismo de seguridad para cifrado de información. Y, por ejemplo, a estos errores como la pantalla azul de Windows o estos errores del sistema propiamente, se conocen como bugs, así como está acá, ¿no? Los bugs no son otra cosa que los errores de programación de un sistema, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes están utilizando un aplicativo, una versión beta, por ejemplo, de un aplicativo, uno nuevo que sale al mercado, un nuevo juego, y de pronto sale un error inesperado, ¿no? Sale un error con un código raro. Entonces, ese código raro que sale es un bug, es un error del sistema, que no ha sido bien diseñado y que, por ejemplo, tiene este problema, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se deben seguir ante una interrupción de la operatividad del negocio? ¿No? Si, por ejemplo, en el banco, ¿no? O, perdón, un supermercado, ¿ya? Vas a un supermercado y te dicen, por ejemplo, el POS de Visa no funciona, no hay sistema. ¿Qué tienes que hacer para continuar con tus ventas y que no dejes de operar o de atender? Le dices, ok, solo aceptamos transacciones en efectivo, ¿no? O por transferencia, porque Visa no funciona y va a demorar. O, por ejemplo, si estás en una panadería, ¿no? Y tienes, tu sistema se malogró y no funciona. Entonces, ¿cuál es la opción que tienes? Emitir tickets manuales, ¿no? O comprobantes a mano. Agarras tu talonario e imprimes tus comprobantes de forma manual, ¿no? Entonces, siempre tienen que definirse un procedimiento de contingencia ante cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir, cualquier problema, fallo, cualquier hueco de seguridad, cualquier cosa que detenga tu operación como negocio, tiene que tener un plan de contingencia, una forma, digamos, el proceso manual para continuar con tu operación, de tal forma de que tu negocio no se vea afectado, ¿no? De por sí ya se va a ver afectado si es que, por ejemplo, el único lugar por el que vendes es por web o por redes sociales, y si no tienes esa red social o esa web activa, no vas a poder vender, ¿no? Ya de por sí estás afectado, entonces tienes que ver un plan de contingencia. De repente tu plan de contingencia fue de que, por ejemplo, publiques en la web, también por Instagram y también por Face y por TikTok. De repente se cayó Face e Instagram, que son de la misma empresa, y te vulneraron el sitio web, entonces tú sabes que también lo tienes por TikTok, y ya, pues te van a buscar por TikTok, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría ser una estrategia para mitigar un poco los problemas que pueden interrumpir la operatividad. En lo que es seguridad y control, justamente un poco lo que comentábamos al inicio, de cómo verificar de que los alumnos de SEGEL ingresen, que solamente sean los alumnos los que ingresen alumnos o docentes ingresen pues a SEGEL, ¿no? A través de una identificación
¿no? De esta manera se garantiza de que solamente personas autorizadas a la institución pueden ingresar, ¿sí? Y de esta manera también se garantiza de que la vulnerabilidad de información sea menor, pues, ¿no? Porque si es que alguien vulnera la información, vas a saber que fue un usuario de tu misma institución, por decirlo de alguna manera. Ok, y también existen pues normativas, leyes para justamente controlar un poco lo que es la seguridad de información, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, eh, el Sarbanes-Oxley, por ejemplo, que es una ley de Estados Unidos para la contabilidad pública, ¿no? La contabilidad pública en Estados Unidos se rige en base a esta ley. Entonces, esto garantiza de que, digamos, si es que es una empresa certificada con Sarbanes-Oxley, vas a saber que es una empresa que realiza todas sus operaciones dentro de la reglamentación, ¿no? Por ejemplo, los ISO, ¿no? ISO 14.000, 20.000, si no me equivoco, es de calidad, perdón, de medio ambiente. Entonces, si una empresa es certificada en un ISO, sabes que esa empresa, te asegura que esa empresa dentro de sus procesos de negocio los hace adecuados a esa ISO, ¿no? Por ejemplo, si es la 20.000, sabes que la empresa sí tiene sus procedimientos adecuados para cuidar el medio ambiente. Si es 9001, sabes que la empresa orienta sus procesos para ofrecer productos de calidad, ¿no? De una calidad óptima. Si es que, por ejemplo, usa la ISO 27000, sabes que es una empresa que tiene sus procedimientos establecidos para garantizar la seguridad informática, seguridad perimetral o seguridad de los activos de información. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunos de los conceptos que también garantizan seguridad. Y bueno, todo lo que es seguridad de información, para que pueda ser implementado, necesita primero de políticas. Las políticas de la empresa, que van a un nivel más gerencial. Luego los procedimientos, que son a un nivel más operativo. El cómo se va a hacer. Y finalmente esto se tiene que ser comunicado a nivel de toda la organización o a todos los usuarios de esta entidad, ¿no? Si hablamos de Segel nuevamente, va a haber un reglamento interno para trabajadores, donde, por ejemplo, las personas de vigilancia de la puerta saben que tienen que exigir un documento de identidad, ¿no? Y por otra parte, los alumnos saben que tienen que presentar ese documento de identidad, si no, no pueden ingresar, ¿no? Siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Que hay alumnos que quieren entrar o personas que quieren entrar sin identificarse y que hacen todo un escándalo, ¿no? Entonces, también se tiene que documentar qué hacer en esos episodios, ¿no? Para evitar, digamos, que sea un episodio negativo para los clientes, ¿no? Y también para todas las demás personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para mitigar o para disminuir estos problemas? Por ejemplo, ¿no? En tecnología podemos utilizar los firewalls. Voy a explicar aquí rápidamente qué cosa es un firewall. Fíjense. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Ya, perfecto. Fíjense aquí. Vamos a ver aquí. Tengo una nube por acá. Imaginemos que esta es la nube, este es el internet. Ya, que acá tenemos soy malo dibujando, pero vamos a ver si es que puedo hacer al menos una idea. Ah, imagínense que esto es una computadora, ¿ya? Entonces, la computadora, para que se conecte a internet, primero la computadora va a tener un antivirus, ¿no? Acá es el antivirus.
Este es el antivirus, el de color verde. Verde. Ya está, así es. Esta es la computadora. Ya, la computadora tiene un antivirus, que es este de acá. Vamos a colocarle acá. Listo. Ya, este es el antivirus. Y aparte existe... El antivirus, digamos, va a estar instalado en la PC y va a proteger a la PC o al servidor, ¿ya? Y aparte, ustedes tienen un firewall. El firewall no es otra cosa que un equipo, es un hardware. El firewall es un hardware. Eh, El firewall es un hardware al cual se van a conectar todos los dispositivos y este firewall lo que va a hacer es filtrar la información, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acceder a un servicio vamos a colocarlo aquí, ya, por ejemplo, ¿no? Yo quiero conectarme a WhatsApp, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que es el firewall? En el firewall es una especie de módem, así un aparatito negro con varios cables conectados. Cada computadora que se conecte ahí va a decir WhatsApp y acá va a decir, está permitido. Vamos a ver si me sale aquí. Aquí van a estar las reglas, ¿no? Las reglas del firewall. Las reglas que van a hacer qué cosa está permitido y qué no. Va a estar aquí. WhatsApp, no. Vamos a poner así. No permitido. Ya, si no está permitido, entonces lo que va a responder esto es de que el contenido está restringido, ¿no? Va a decirle aquí contenido restringido. ¿Ok? Así funciona el firewall. Fíjense que ni siquiera llevo internet, ¿ah? Porque en el firewall está inscrito de que el WhatsApp está prohibido. ¿Ya? Vamos a hacer otro caso más acá. ¿Ya? Voy a hacer otro más de ida y vuelta. Vamos a ponerle otro color. A esto le vamos a poner color verde, ¿eh? ¿Sí me dejo entender hasta aquí, chicos? Ya, por ejemplo, el verde es otra operación más, ¿eh? Otra transacción. Yo quiero conectarme a Serial Pae. Ok, en el firewall, ¿qué va a decir? Serial Pae. Serial Pae. Sí. Entonces, si es que sí, ¿qué cosa va a hacer mi firewall? Va a decir, ok, te puedes conectar. Ya. Entonces, te puedes conectar a Internet, ¿no? Porque aquí está la página de Segel. Entonces, fíjese, si es WhatsApp, va a buscar la regla y te va a decir, ¿está permitido WhatsApp? No. Entonces lo bloqueas y te dice contenido restringido. Si ingresas a otra página como CL o YouTube, de repente que sí está permitido, te va a decir, ¿está permitido? Sí. Entonces sales, navegas y te retorna el contenido de la página, ¿no? Viene para acá, así directamente. El retorno viene por acá.
¿no? Algo así. Entonces, siempre va a haber una ida y vuelta, ¿ya? Más o menos así es cómo trabaja un firewall. Entonces, un firewall lo que hace es te filtra el contenido, ¿no? ¿Para qué? Para que no puedas acceder a Internet desde tu computadora a Internet y para que también Internet, cuando quiere ingresar desde Internet quiere ingresar a tu computadora, por ejemplo, el firewall va a decir, este IP, ¿no? Que está permitido, no, entonces no entras. Este servicio está permitido, no, entonces tampoco entras. ¿De acuerdo? Entonces, para eso funciona un firewall. ¿Ok? Entonces, lo que controla es el tráfico. El tráfico es cada una de esas líneas que he hecho. Cada transacción imagínense que es como la vía expresa, ¿no? En la vía expresa o en una carretera amplia donde ustedes quieren entrar a la carretera todos a la vez. Mientras más carros hayan, va a haber más tráfico. Y mientras más tráfico, va a ser más difícil de que todos puedan transitar a la vez, ¿no? Entonces, si es que hay un filtro, por ejemplo, tipo pico y placa, donde te dice solo ciertos números van a ingresar por aquí, ciertas placas por aquí, ciertas placas por allá otro día, entonces como que se va a filtrar la información, se van a restringir un poco los accesos, ¿no? Ok, otra cosa que se utilizaba antes también son los tokens, como vemos abajo, ¿no? Antes para poder hacer una operación por internet tenías que tener un token, o ese aparatito. Ahora, por ejemplo, los tokens son digitales, es decir, que te llega un mensaje de texto, si utilizan Interbank, te llega un mensaje de texto que automáticamente te sirve como token, ¿no? Para que valides tus operaciones. Otras herramientas de software para, por ejemplo, evitar estos ataques malintencionados son los antivirus y el contenido cifrado, ¿no? Los antivirus creo que ya los conocemos todos. Ya vimos en la lámina anterior también en la lámina que dibujé, cómo se comporta el antivirus, ¿no? Que justamente protege a la computadora de todo lo que el firewall deje pasar, ¿no? Si por ejemplo el firewall está mal configurado y algo pasó, el antivirus va a ser la segunda capa de protección, ¿no? Para que nada pase y nada contamine tu equipo. Ahora, el contenido cifrado, por ejemplo, es como el contenido de WhatsApp o Telegram, ¿no? Por ejemplo, en WhatsApp, cuando tienen un grupo y agregan a alguien más, ¿qué es lo que pasa? Que en este grupo te sale ahora un mensaje donde dice el código de seguridad ha cambiado. ¿Sí han notado ese mensaje en WhatsApp? Desde hace un tiempo ya aparece eso, que cuando, por ejemplo, agregan una persona o se retira una persona o alguien cambia de número telefónico, desaparece el código descifrado, el código de seguridad ha cambiado. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? ¿Han visto ese mensaje? Vamos a ver, ¿no? Si lo puedo poner por aquí. Ya, por ejemplo, esto, ¿no? En esta pantalla, el código de seguridad de Leo cambió, toca para más información. O este mensaje, los mensajes enviados por este grupo ahora están seguros con el cifrado. ¿Pero qué significa esto del cifrado? El cifrado no es otra cosa de que a toda la información que ustedes envíen, les añaden un código para que esa información codificada viaje por internet y cuando ustedes esa información llega al otro número de destino, ese número de destino también tiene la misma llave para desencriptar esta información. Sí, es como que le metan una clave y todo cambie no sé, en vez de A es ahora Z y en vez de Z es ahora X. Entonces cuando llega al otro lado tiene la misma clave para hacer la fórmula inversa. De esta manera se descifra esa clave, ¿no? Y esto sirve, por ejemplo, para mantener una comunicación segura, ¿no? Y esta llave, por ejemplo, se genera entre las personas que están en esta conversación. Si, por ejemplo, el WhatsApp es de 1 a 1, esa llave va a ser solamente de ellos dos. Si es un grupo, esa llave va a ser compartida entre todas las personas del grupo. Automáticamente, ¿no? Ustedes ni siquiera lo ven. En sí mismo
software de WhatsApp o Telegram es el que hace esta llave. Genera esta llave, encripta, envía y desencripta. De esa manera garantizan de que la información es segura. Bueno, esto ya sabemos cómo es, lo del certificado digital, ¿no? Del candadito verde. Bien, antes de explicarle esto y pasar a explicarles cómo va a ser el examen parcial, quiero saber si tienen alguna pregunta. Comentan, por favor, si tienen alguna pregunta de la sesión de hoy. Adelante, chicos, preguntas, consultas. Ya. Ok, vayamos al parcial entonces. El parcial va a ser sencillo, ¿ya? Primero va a ser el grupal, ya, así que les voy a pasar un link para que coloquen ahí los grupos, para poder, grupos de 4, para poder ya tenerlos ahí organizados. ¿Qué más? Van a tener que grabar un video de 15 minutos en total, ¿ya? De los cuales los primeros 5 minutos o menos va a ser para presentar al grupo. Ya van a salir ustedes, por ejemplo, ahí, ¿no? Mi nombre es, por ejemplo, van a decir, yo soy Javier, yo soy Alexander Chancari, yo soy Marilyn Barbosa y alguien más, ¿no? Por ejemplo, Mayra Bautisti, somos del grupo 1, ¿no? Y a continuación vamos a explicar cómo hemos trabajado el dashboard, ¿no? Y muestran la pantalla de cómo están trabajando el dashboard. Ahora, para trabajar el dashboard, tienen 3 opciones, ¿no? Teníamos 3 opciones. Uno, utilizar Access, Access o Excel para poder trabajar estos dashboards. ¿Ya? Número 2, utilizar una de las herramientas que hemos visto, que les mostré, perdón, en clase, que se llama Data Studio de Google. ¿Ya? Bueno, y Power BI, que es otra herramienta que es mucho más pesada, ¿no? En realidad, entre Power BI y Data Studio, Power BI es más intuitivo, digamos. Pero ¿cuál es el tema con Power BI? Que Power BI necesita muchos recursos de la computadora. O sea, tiene que ser una computadora potente para que Power BI funcione. Ya, por lo general, las computadoras de uso más doméstico no soportan muy bien Power BI. Se van a poner lentas o se van a colgar. ¿Ya? Entonces, una opción alternativa a Power BI que también es intuitiva es Google Data Studio. Ahora, Google Data Studio no tiene mayor ciencia, o sea, es fácil. De aquí les voy a pasar un par de videos. Uno donde pueden ustedes utilizar la cuenta de prueba de Google Data Studio con data para que ustedes vayan explorando cómo es la herramienta. Más o menos como les mostré en una sesión anterior, ¿ya? Pero en ese video está más explicado cómo conectarse a la cuenta de Data Studio y cómo utilizar los elementos del dashboard. Entonces, ¿cómo va a ser ¿en qué va a consistir el trabajo? Yo les voy a brindar una base de datos, ¿ya? Les voy a brindar una base de datos y sobre esa base de datos les voy a pedir, por ejemplo, les voy a pasar un diseño parecido donde les voy a decir tienen que elaborar este dashboard con estos indicadores y estos mapas o este tipo de gráficos. Entonces, el trabajo va a consistir en esto, o el examen. Ustedes van a abrir un reporte en blanco, van a escoger de esta manera hoja de cálculo, ¿no? Yo les voy a compartir el archivo del Drive o les voy a compartir el archivo para que ustedes lo suban al Drive también. Entonces van a cargar el archivo. Imagínense que yo les digo el archivo de Drive y vamos a poner de que yo lo cargue desde aquí. Vamos a poner este acá, por ejemplo. Ya, por ejemplo este. Ya. Estaba trabajando con otro grupo. Yo lo voy a cargar así nada más, añado. Y sobre esto le voy a decir, no, por ejemplo, introduzca un gráfico de Pi, ya. Y en este gráfico de Pi tiene que considerar la venta versus, vamos a poner acá, venta por producto, por ejemplo, ¿no? Ya está, entonces ustedes tienen que hacer algo así. Si le digo la venta por producto de esto, ya. Entonces ustedes colocan este gráfico.
Si le digo, agreguen el gráfico del mapa donde consideren la venta regional, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a buscar en la base de datos que les he pasado cuáles son los indicadores que se necesitan, las variables que se necesitan para poder mostrar esta información aquí. ¿Ya? Finalmente, este dashboard lo van a tener que armar, le van a poner un poco de formas de diseño, pegar un logo, para que se vea algo así, ¿no? Un poquito más elaborado. Y el video que dice aquí va a consistir en lo siguiente. 5 minutos a lo mucho para que se presenten y el resto para que ustedes muestren cómo van desarrollando el dashboard. ¿Ya? Digamos los aspectos más importantes, cómo cargan de repente la hoja, cómo seleccionan, y con que creen uno o dos elementos aquí, los configuren, por ejemplo, el mapa y el pie, van a ser los más importantes. Y luego, la última parte del video, cómo quedó al final todo el dashboard, ¿no? Entonces, en eso va a consistir el trabajo final. Perdón, el examen parcial. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, bueno, ay, ya yo oprimí. Profe, una consulta. Adelante. La grabación, ¿ya tenemos que presentarla este martes o todavía es para la próxima semana? El examen va a ser la siguiente sesión. Perdón, se fue ya. A ver, hoy estamos martes 1. El examen va a ser el martes 8 con ustedes. ¿Ya? El examen lo van a trabajar en clase. Ok, yo les voy a brindar la base de datos en la clase y les voy a dar el diseño del dashboard en clase. Entonces, ¿por qué en clase? Por si tienen alguna consulta. Si tienen alguna consulta, duda, los primeros 15 minutos de clase vamos a revisar todas las dudas y consultas que tengan de manera general. Y lo que dure el resto de clase, voy a estar ahí conectado por si alguno de los grupos tiene alguna duda en desarrollar el trabajo y les puedo ir dando algunas pautas. ¿Ok? La idea es que, por ejemplo, si pueden completar todo el video ese mismo día, genial, ¿no? Mientras que lo van trabajando pueden ir tomando nota. Recuerden que este Google Data Studio es colaborativo, así que no es que uno trabaje y el resto se quede mirando, sino todos pueden trabajar a la vez. Cada uno agarra un gráfico y se termina rapidísimo, ¿no? En 5 minutos pueden tener listo el dashboard. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les voy a dar como plazo máximo para enviar el video hasta el día siguiente al final del día. Es decir, ustedes son martes, hasta el miércoles al final del día para que envíen el video, para que suban el video a la plataforma. ¿De acuerdo? Profesor, pero usted dice grabar, ¿y cómo vamos a grabar? Si estamos cada uno en su casa, cada uno con su laptop, ¿que cada uno va a grabar una parte o...? No, miren, por ejemplo, les explico. Yo, por ejemplo, tengo Google Data Studio acá, ¿ya? Alguien compártame su correo Gmail, por favor. Alguien que tenga Gmail a la mano o que... ¿Alguien tiene Gmail a la mano para más o menos mostrarles? Ya, por ejemplo, ¿no? Ay, Ya, miren, voy a agregar a Mayra. Ya lo que hago simplemente es compartir y acá agrego el nombre. ¿Qué te pega? Está medio raro. Mayra Bautista, ¿no? Bautista 814 @gmail. Así es, ¿no? Mayra Bautista. Ya está. Puede editar. Ya, entonces, Mayra, te va a llegar un correo o un enlace para que puedas acceder a Google Data Studio. Si alguien tiene algún correo más, también me puede pasar su correo para comenzar a compartir. Entonces, basta que uno de ustedes grabe y todos los demás trabajen, ¿no? Más o menos pónganse de acuerdo cómo van agregando los dibujos. Y, no sé si puedo copiar ahora sí. Profesor, va a grabar la pantalla, la computadora, no nosotros, ¿cierto? Claro. O sea, vayan a grabar la pantalla. Pueden grabarlo con el celular o con un software para grabar la pantalla. Pero lo importante es que ustedes vayan relatando, ¿no? O sea, de alguna manera. Por ejemplo, aquí se está agregando el
Ahorita les voy a explicar más o menos cómo sería. Lucero, Leo, ya ya está, puede editar. Y vamos Profe, a ver, ¿sabes? Si cambio yo de página, de pestaña, también lo graba todo. depende cómo lo graban, pues, ¿no? Uy, profe. Justamente es para comprobar, o sea, la idea del video es para comprobar un poco que ustedes mismos lo están trabajando, ¿no? Yo sé que sí lo están trabajando, pero es justamente lo que también pide la rúbrica, ¿no? Ya, mire, por ejemplo, aquí yo ya tengo conectada, ¿de quién es la foto? Yo, profe Mayra. Ya, Mayra, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí le pueden cambiar el título, ¿no? Ejemplo, dashboard, sale. Yo le cambié el nombre, por ejemplo, y Mayra vas a poder ver que en tu dashboard ya se cambió el nombre también. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, aquí, vamos a ver acá, vamos a ver acá, editar, ya. Acá le voy a añadir datos yo, por ejemplo, ¿ya? No, muestra afiliados, no sé, este de aquí. Acá está, por ejemplo, este, le voy a añadir añadir informe. Ya, ahora, por ejemplo, tú vas a poder ver ya van a poder ver los que se han conectado aquí, van a poder ver esta data, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, añadir gráfico, voy a añadir yo este gráfico, cada uno añade un gráfico distinto, ¿ya? Por ejemplo, Mayra añade el de Pi. Lucero, por ejemplo, añade el de estas barritas de acá, columnas. Y Marilyn, por ejemplo, añade este de aquí, ¿no? El de tendencia. El de Aries, perdón. Ya, y Profe, pero colocan. aquí solamente me puede salir añadir datos, nada más. ¿No te parece añadir un gráfico? No, ni el nombre que lo cambió. ¿No? Actualiza tu página. Debería aparecerles. Ah, ya, sí, sí, sí. Ujú. Va a depender un poco de la velocidad. Ven, fíjense aquí que alguien agregó esto. ¿Quién fue quien agregó? ¿Quién es el usuario rojito? ¿Lucero? ¿Ya? Por ejemplo, fíjese, yo no estoy colocando esto y sus compañeros están colocando, ¿no? Entonces ahí yo lo puedo mover por aquí y ya está. Entonces, todos a la vez pueden trabajar sobre esto. La ventaja de utilizar una herramienta como esta, que es colaborativa, es que todos van a poder trabajar, todos van a aprender igual. En el grupo van a poder hacerlo todos a la vez y no va a haber necesidad de que cada quien grabe por separado. Se ponen de acuerdo quién va a grabar, entonces todos van almacenando, y entonces colocan a Google Data Studio, me va a permitir agregar este tipo de gráfico, por ejemplo, voy a agregar tal gráfico, y cada uno de repente puede colocar aquí su nombre, ¿no? Eso, aquí abajito su nombre, y ya está. Entonces, les voy a compartir un video de cómo trabajar estos dashboards, que no es nada complicado, como les digo. Google tiene un entorno de pruebas donde les da una data de prueba de e-commerce para más o menos diseñar un tablero como ese, y con eso ustedes van a poder practicar. Igual, como les digo, 15 minutos. Los 15 minutos iniciales de la siguiente clase va a ser para resolver dudas y lo que resta para que desarrollen su examen. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro ahora sí cómo se va a hacer esto? Sí, profe, pero igual un poco más tiempo, profe, igual. Como les digo, o sea, no es que al finalizar la clase tienen que presentar todo. Si lo logran acabar, genial. Pero van a tener como plazo hasta el día siguiente para terminarlo, ¿no? O sea, por qué es importante que avancen en clase? Porque justamente en clase van a estar conectados todos, ¿no? De repente en otros días van a tener dificultades por horario, por trabajo, por otras cosas, pero durante la clase van a poder trabajar esto sin problemas. Ahora, no va a ser complicado, una vez que tengan ustedes cargada la data, no va a ser complicado hacerlo, ¿no? De repente es más, yo puedo darles el archivo y les comparto a todos y añado una hoja para cada uno, ¿no? Cada uno, por ejemplo, en la hoja 1 va a ser el grupo de Marilyn, por ejemplo. Página 2 va a ser el grupo de, no sé, Diana, ¿no? Ya, los 5 minutos de presentación simplemente van a ser donde ustedes digan la presentación que hacen ustedes siempre antes de hacer una exposición, ¿no? Buenas tardes, profesor, compañero, mi nombre es tal, y en mi grupo estamos yo, está Lucero, está Mayra, Roxana y, por ejemplo,
Yosimar, ¿no? Y nosotros somos el grupo 1 y estamos presentando el trabajo de diseñar un dashboard en base a la información de tal, ¿no? Lo que está dando y más o menos esa pauta. Yo les voy a colocar todas las pautas que van a tener que decir en el video para que quede claro. Pero ¿De fue una acuerdo? consultita. Usted ya le vio ahí grabar la pantalla, ¿no? Se graba solo. Ah, ok, cuando entra el dashboard, ¿ya se graba automáticamente solo? Sí, ¿O mira. tengo que bajarme yo una aplicación, una herramienta? Es en la nube. Por ejemplo, mira, modifica el título, dale doble clic acá y ponle un nombre. Modifícale algo. Ponle al final tu nombre, seguro. La ventaja de este tipo de herramientas es que se pueden modificar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Así como tú lo estás viendo, yo lo veo, se modifica y ya está. Entonces, no tiene que hacerse más, ya está. Es más, ¿no? Profesor, Ustedes, sí, dígame. hola profesor, habla Marilyn. Dígame. Me queda una duda, por ejemplo, ya veo que es bastante sencillo agregar gráficos y eso, pero me imagino que vamos a agregar en base a una información, ¿no? Que nos va a compartir, creo que estaba diciendo. Sí, les voy a brindar una base de datos. ¿Ya? Voy a diseñar una base de datos para que puedan ustedes armar un dashboard. Les voy a dar la base de datos, le voy a dar un prototipo del dashboard y ustedes lo que tienen que hacer es que ese dashboard muestre los datos de esa base de datos que le voy a pasar. Ya. En mi caso, coincido con mi compañera que estaba viendo un poco más de tiempo. No sé si podría ser posible porque la verdad, la primera vez en mi caso, y creo que para muchos también, la primera vez que vamos a usar este programa y hacer un dashboard tal cual, y yo siento que la clase no va a alcanzar y después juntarnos sí es súper complicado, que por lo menos sería hasta el fin de semana que normalmente nos juntábamos para hacer los trabajos, sería ideal. De Déjenme repente evaluar. usted, de repente usted piensa que, o sea, ya es fácil para usted hacerlo, le pongo la información, armo todo, pero yo desde mi punto de vista lo veo bastante, o sea, que tengo que aprender y de repente la clase no nos alcanza y después al día siguiente juntarnos sí se nos es bastante complicado y normalmente los fines de semana es que nos juntamos y hacemos los trabajos. Sí, por favor lo puede considerar. De acuerdo, justamente es importante que ustedes den su opinión, ¿no? Porque finalmente, en base a eso, se puede evaluar todos estos puntos, ¿no? Definitivamente, una herramienta nueva requiere cierto tiempo de práctica. Por eso justamente les voy a brindar un par de videos bastante prácticos de cómo realizar este dashboard para que ustedes vayan practicando. La idea es que practiquen, o sea, no esperen al examen para recién practicar. Les voy a subir esa información mañana a más tardar para que ustedes puedan ir verificándolo este fin de semana y vayan practicando. Eh, Como les digo, la idea es que cuando lleguen a la siguiente clase ya tengan un conocimiento previo. Definitivamente van a haber dudas, van a haber cosas que de repente no quedaron claras con el video. No es lo mismo tener un video que tener digamos, una persona que te responda a las dudas, ¿no? Eso me queda clarísimo. Pero la idea es que cuando llegue la clase, ustedes ya tengan un conocimiento previo y sobre eso mejoremos y desarrollemos lo que falta. Y en base a eso, vamos a evaluar los tiempos también. Coincido en que de repente un día puede ser muy corto. No sé si hasta el fin de semana sea posible. Tengo que evaluar el cronograma. Pues tengo también tiempo para subir las fechas, las notas, perdón. Yo creería que sí, ¿ya? Pero déjenme evaluarlo. Como les digo, independientemente de que la herramienta sea nueva o no, no es muy complicada como para requerir más días. Sí, acá de repente la complejidad va a ser en que todos se junten, ¿no? Eso también me queda claro. Entonces, déjenme evaluar eso, pero sí, por lo menos van a tener hasta el día viernes, por lo menos, jueves y viernes para que lo puedan trabajar. No sé si hasta el fin de semana, eso se los confirmo el día del examen, ¿ok? Ok, profesor. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, chicas.